Hermanos, el mensaje que hemos traído hoy es un tema que yo quiero que ustedes analicen y pongan mucha atención, y es la iniquidad. La iniquidad es algo que a veces se confunde en los cristianos. ¿Eso será el mismo pecado? ¿Qué es la iniquidad? ¿De qué se trata la iniquidad? Y la iniquidad es esa lucha que usted tiene, que a veces usted dice, pero ¿qué me pasa? Yo estoy luchando con este problema de mi carácter, estoy luchando con los celos, estoy luchando con la ira, el rencor, tengo mucha atadura en ciertas áreas de mi vida, en la vida sexual, o puede ser en muchas áreas que usted está allí, hermano, que dice, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué yo empiezo y retrocedo, me consagro, me descarrío? ¿Qué pasa conmigo? Y ahí es donde podemos llegar con ese tema de la iniquidad. Es esa área allí familiar, esas raíces familiares que nuestros ancestros dejaron, tíos, primos, por generaciones, se practicó ciertas cosas, y muchos dicen que puede estar hasta en la genética. He escuchado eso, porque uno ve personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y hoy ya no están allí. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo quiero que miremos un texto donde el Señor, el Todopoderoso, le muestra a su pueblo ese tema de la iniquidad, separándolo de la rebelión y separándolo del pecado. Porque el tema que vamos a resolver hoy no es el pecado. Porque el pecado es cuando usted le falla a Dios conociendo su palabra, pero es la iniquidad la que va mucho más profunda allí, lo que es la lucha que tenemos en la primera vida cristiana. Éxodo capítulo 34, en el verso 7. Aquí empieza diciendo el Señor, y lo lindo es que empieza hablando de la misericordia. Aquí empieza hablando de la misericordia. Yo tengo misericordia de millares. Porque si algo que conoce Dios es que si Él no tuviese misericordia, nunca pudiésemos levantarnos de nuestra condición o nuestra postración. Dice, yo tengo misericordia de mi pueblo porque Él sabe y Él conoce que hay pecados familiares que vienen por años. Dice la Biblia, por generaciones, generaciones de generaciones de generaciones. Y cuando hoy conoce usted el Evangelio, hay situaciones que están tan arraigadas en la familia, donde usted está luchando hoy con eso. Usted puede estar en el Evangelio y puede haber dejado el licor, pero no tiene que tener mucho cuidado. En mi familia, lo que era la música y lo que era el licor era algo diario. Eso se succionaba, eso yo lo tenía entre las venas. Para mí, cantar la música de Alcia Costa, de Julio Jaramillo, de Olimpo Cárdenas y todos los que la música que me tocó a mí, eso estaba metido en mí. Nosotros nos levantamos cantando, nos levantamos llevando licor a nuestra casa porque nuestro padre, vaya, compren cigarrillos, compren trago, vámonos a paseo. Si en algo tuve que luchar fue contra la rumba. O sea, yo me muevo solo, hermano. Es contra la rumba, contra la música, contra el licor. Si estoy tomándome una carne asada y me tomo una cerveza, no puedo tomar más. Usted de pronto sí, yo no, porque yo le tengo mucho respeto a eso. Le tengo mucho respeto. Rogelio da papaya y le quita la cabeza, hermano. O sea, yo tengo mucho cuidado con esa área porque hubo en mi vida iniquidad de padres que tomaron. De pronto lo suyo fue la brujería, la cartomancia, la hechicería. Fueron madres agoreras y allí lo tiene marcado eso. Y usted estando en el Evangelio puede llegar a atender. Y uno dice, pero ¿por qué? Si había Evangelio. Pues resulta que no habíamos tratado muy seriamente, porque esto hay que tratarlo muy seriamente, la iniquidad. No el pecado, usted le pide perdón, pero hay situaciones que se heredan, temperamentos, algo que caracteriza a mi familia. Y dice aquí, pero Él tiene misericordia. Hoy no podemos decir lo que dice todo el mundo, es que yo soy así, yo nací así y yo voy a seguir así, yo no puedo dejar esto. Sí puede, Él va a tener misericordia a millares.
Ahí incluye el templo apostólico de adoración, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado o al culpable. Eso, lo que está pasando aquí en su vida hoy, la lucha que está teniendo, lo tuvo esa abuela, esa tatarabuela, lo tuvo su papá, y muchos están luchando con lo mismo, pero lo que resulta es que en Cristo no podemos afianzarnos a esto, porque en Cristo nueva criatura somos. En Cristo nacemos de nuevo. No hay otra forma de crear una mente espiritual. Dice el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo no puede ver mi reino. Y él decía, ¿cómo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Dice, tienes que nacer del Espíritu, de la forma de ver la vida. Note cómo Dios separa la iniquidad, cómo separa la rebelión y separa el pecado. La iniquidad tiene la propiedad de extender su maldad y traer innumerables consecuencias por generaciones. Las generaciones tienen 40 años más o menos. Unos dicen que 40, otros dicen que 30. Pongámosle 40. O sea, pueden pasar 40, 80, 120 y 160 años o más. Y hay una dificultad que por generaciones sigue usted llevando, que no va a tener que llevarla más si usted renuncia a esa situación y lleva la vida porque el Señor dice que debe llevar, porque lo que vamos a mirar es cómo romperla, cómo romper esa iniquidad. Los niños nacen buenos, los niños nacen puros, es la familia que se encarga de instruirlo para bien, es la familia la que se encarga de instruir los hijos para mal o para bien. Ellos nacen buenos, nacen inocentes, nacen puros. Es más, dice el Señor, si no entras como un niño, si no entras como un niño, no vas a entrar a mi reino. Pero Eclesiastés dice, en el capítulo 7, en el versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios creó al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero fueron ellos los que buscaron muchas perversidades. Entonces ese niño que viene con un corazón limpio, con un corazón puro, y lo mandan a vivir donde un tío que tiene cualquier cantidad de mañas, y vive 20 años con ese tío, o 15 años con ese primo, hasta los dichos de la abuela todavía tenemos. Mire cuántos uno dice, como decía mi papá, como decía mi mamá, tenemos dichos. Mire, mi madre lleva mucho tiempo de conocerme a mí como pastor, y yo le digo, mamita, bendíceme, y mi mamita difícilmente puede decirme Dios le bendiga. Ella usa la cruz, mi mamita usa la cruz, ¿me entiende? Ella me echa la cruz, y yo digo, mamita, no es necesario, dígame que Dios le bendiga. Ah, bueno, mi hijo, y yo me volteo, y cuando me voy ahí me la echa chiquitica. Así será la raíz de ella, así será la raíz de ella. Mire, muchas personas todavía, siendo cristianos, usted vaya allá en Medellín, hay pastores que dicen Ave María Purísima. En Medellín los pastores dicen Ave María, por Dios, hombre. Eso se lo he escuchado a mis padres que son paisas toda la vida. ¿Quién le quita el Ave María, por Dios, a un paisa? Se muere primero. Hay que quitarle eso. Porque allá hay raíces metidas muy seriamente. Dice que aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Ellos son los que buscan las perversidades. Y no solamente las buscan, sino que las transmiten. Las perversidades se transmiten, el licor se transmite, el odio se transmite. La falta de fe, la incredulidad se transmite. En cambio, la rebelión es cuando el hombre se rebela contra la autoridad. Esa es la rebelión, con la autoridad que se ha establecido por los hombres, ya sea por los hombres o ya sea por Dios. O sea, se levanta contra el papá, se levanta contra la mamá, se levanta contra el jefe, contra los profesores, se levanta contra los pastores, o se levanta contra los gobernantes o contra Dios. Esa es la rebelión. No quiero estar bajo autoridad.
Y el Señor habla de la iniquidad y habla de la rebelión, pero también habla del pecado. Y el pecado sí es una transgresión que consiste en no hacer la voluntad de Dios, en no obedecer la voluntad de Dios y pecar por algo. Pero la iniquidad es cuando se transmiten las conductas. En la iniquidad que hablábamos en el primer texto, se transmitió una conducta, un estilo de vida generacional. Y ahí es donde ustedes tienen que cuidarse. Porque dice en la Biblia que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, porque ellos vienen también con situaciones generacionales donde usted va a luchar. Mire, hermano, es por lo que se caracterizan la iniquidad, las familias por años. Actitudes en padres, tíos, primos, nietos. Por eso es que usted encuentra, miren esto generacional. Usted encuentra familias por generaciones que no tienen, escúchelo, un matrimonio en pie. Todas las tías están separadas. Todos los primos están separados. Todos los padres están separados. No hay un matrimonio que esté en pie. Ustedes pueden notar. Y pregúntele a la familia. Mire esto generacional. Pregúntele a su mamá o a sus hermanos, ¿cuántos profesionales hay en la familia? ¿Cuántos profesionales hay? Y usted pues, ninguno. Nadie es profesional en la familia. Porque no hubo una madre, un padre, un familiar que inculcara la cultura. Cuando alguien inculca la cultura, es cuando una madre y un padre dice, estudia, estudia y estudia. No me va a botar la carrera. Y allí inculca, pero como mi papá dice, yo estudié tanto, su mamá también, ¿para qué? El estudio es para los... Eso decían antes, el estudio es para los burros. Y por eso muchas cantidades de personas, hay personas que dicen, no, pero es que yo no tuve plata. Hay personas que sin dinero, hermano, hacen lo que sea, van al ICETEX, lo que sea, pero yo quiero salir de esto en que cayó la familia. No puede ser esto. Hay familias por generaciones ateas, de padres ateos, de abuelos ateos, de tíos ateos y fetichistas. Fetichistas. En nuestra casa era muy común que nos llevaran al brujo. Era muy común. Eso era parte de la familia. Mi mamá decía, nos vamos a ir al brujo de Morro Rico. ¿Cuál es? El antiguo brujo de Morro Rico, ahí digan. El brujo Jesús se llamaba. De los antiguos. Y lo llevaban, vamos para donde el brujo Jesús. Mire, hermano, y allá nos hacían conjuros y nos echaban allá cosas y se iba la familia quiseno para la casa. Luego, cuando se convierte uno, es que empiezan a salir todos demonios, hermano. Allá donde se muestra todo eso. Cuando una persona se encuentra atrapada en la iniquidad, es lo que se denomina como muerte espiritual. Dice, pero ¿cómo así, pastor? Si yo vengo a la iglesia, puede estar experimentando una muerte espiritual. La persona, cuando tiene iniquidad, se le dificulta tener un verdadero arrepentimiento. Se le dificulta. La persona canta, la persona adora, pero hay una iniquidad por dentro tan marcada que se le dificulta dar frutos dignos de arrepentimiento. Y otra cosa, la persona disfruta el pecado. Ya no le duele el pecado. Ya lo disfruta. Por eso se le dificulta. No siente dolor, ya disfruta el pecado. Muchos se preguntan si la maldad se hereda como los talentos. Alguno me preguntaba una vez eso. ¿Será, pastor, que eso es como los talentos, la iniquidad? Porque hay personas que nacen con talentos y nacemos con los mismos rasgos físicos. Y hay personas que preguntan eso. ¿Será como el deporte? ¿Que mi papá salió deportista y yo salgo deportista? ¿Será como la música?
que mi familia era de músicos y ahora muchos somos músicos, o tenemos digamos, actitudes para las artes. Miren esta situación. Hay familias que por generaciones son comerciantes, de padres comerciantes, de tíos comerciantes, de hijos comerciantes, y uno dice, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Y hay familias que por generaciones son piadosas, de hijos piadosos, de madres piadosas, y tenemos los mismos ademanes, los mismos gestos, nos sale el mismo color de pelo, el mismo temperamento, pero ¿será posible que la maldad pueda llegar hasta impregnar nuestro ADN? ¿Nuestro ADN, nuestro físico, nuestro espiritual? Yo escuchaba a un hombre decir que algunos hijos cristianos, inclusive hijos de pastores, han llegado a manifestar deseos incontrolables con la bebida. Hijos de pastores que sienten deseos y están luchando, y son hijos de pastores, y están luchando con alguna situación allí, y que sin razón comienzan a desarrollar unas inclinaciones pecaminosas. La iniquidad se debe tratar muy seriamente en nuestra intimidad con Dios. Usted tiene que ir a la presencia de Dios. Es por eso que personas reciben a Cristo, se bautizan, le sirven al Señor y muchas veces vuelven a la antigua vida. Miren esto, hermano. El problema no es el pastor. Los problemas no son los líderes. Es que existen personas que no han renunciado. No han renunciado, y cuando entran, mire el impacto que usted sufre. Usted está acá congregándose en la iglesia. Usted está congregándose en la iglesia y viene aquí y está liderando, por decir algo. Mire, mis primeros 6 meses de convertido, me tocó mi primer diciembre. Eso que ponen olla en la mitad de la cuadra. Todas las chinas pintosas allí en la calle y los amigos también, trago, aguardiente, todo eso lleno allá. Y yo acostadito con la Biblia, eso apenas me hacía el cuerpo así. Imagínense, hermano, yo bailé por años las de pastor, yo apenas hacía así con la Biblia. No, y dije, sí, yo tengo que ir a mostrar que soy de Cristo. Soy un hombre de Cristo. Yo les puedo hablar, Señor. Yo les puedo hablar. Me tocó venirme corriendo. Porque una chica que no me daba ni la hora, ese día estaba, hermano, casi me dijo, soy tuya. Usted va a bailar conmigo hoy, Rogelio. Y no le va a negar un trago a una chica tan linda como yo. Casi digo aleluya. Uy, hermano. Dios mío, yo dije, si me quedo aquí no vuelvo. Y me acosté con un pesar, con un dolor. Decía, Señor, yo casi lloraba. ¿Por qué? Porque tenía iniquidad. El oliente olía a aguardiente superior, olía a Club Colombia. Y no puedo estar aquí. Al otro día amaneció toda gente ahí tendida en la calle, borracha, y ahí ya fue el 2 diciembre, 3 diciembre, ya pasó el tiempo y la iniquidad empezó a morir hasta que eso desaparece. Hay que luchar con eso, hermano. No es fácil. Entonces, no es el problema los líderes, ni la iglesia. Hay que declararnos absolutamente fuera de toda maldición generacional. En el libro de Isaías, en el capítulo 65, ahí habla un poco más de la iniquidad. Isaías 65:7. Dice la Biblia, Isaías 65:7. Por vuestras iniquidades. Ahí vuelve y habla de esa situación. Vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, las de mi papá se me suman a mí, y las mías se me suman a nuestros hijos. Es algo allí, y la suma ambas. Pues vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes. Ustedes de niños vieron la idolatría de sus padres, los que sus padres quemaban incienso
a esos dioses y me afrentaron sobre los collados y por tanto yo echaré en su propio seno. No es mi culpa, no está sobre mi pecho. Va a caer ese pecado sobre ustedes, sobre su propio seno, a la medida de sus acciones. ¿De quién? De antaño, dice el texto. Dice así: yo echaré en su propio seno la medida de sus acciones de antaño, dice esta versión. Dice esta versión, o sea, está relacionada con el pasado de años y años y años en estas actitudes. Miren lo que dice Jeremías, búsqueme Juanquita, Jeremías capítulo 17, en el verso 1, dice: el pecado de Judá. Mire, siendo un pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con unas bases en su líder Moisés, con la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero muchos de ellos, sus hijos, vieron la idolatría que tenían. Era muy fuerte. Mire, Moisés, viendo todos ellos cómo se abrió el mar, cómo caía maná del cielo, cómo hizo salir agua de la peña, cómo hizo milagros en el desierto extraordinarios, y Dios tenía que decirle a Moisés: ellos son unos idólatras. Señor, pero ¿cómo son unos idólatras? Ellos no pueden ser idólatras. En sus tiendas tienen terafines escondidos debajo de su tierra. Iban y escarbaban y tenían unos muñecos que ellos adoraban. Y era el pueblo de Dios. Imagínense la iniquidad que estaba metida en ellos. Y aquí dice en este texto: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es como si ese corazón de piedra le hubiesen puesto adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Parece que está esculpido y la persona canta, adora, pero no ha podido quitar eso que está allí esculpido por los ancestros en su corazón. Dice: mientras sus hijos, aquí habla de los hijos, mientras sus hijos se acuerdan. Mire, los niños de estos idólatras del pueblo de Dios, los niños se acuerdan de sus altares, de las bebidas, porque los niños pueden ver infidelidad, ellos pueden ver la traición, ellos pueden ver la mentira, ellos pueden ver los torcidos, y ellos están succionando toda esa maldad. Y por eso dice el Señor: sus hijos se acordaron de sus altares, papás, y de sus imágenes de Acera, que era la diosa de los fenicios, que esa era la diosa de los sirios. Ellos veían a sus padres que dizque amaban a Dios y adoraban a Acera y a Moloch. Y todos esos niños dicen: pues entonces es que hay opción. Hay opción, la Biblia y la hechicería, la Biblia y la idolatría. Se puede pecar y se puede adorar. Se puede pecar y se puede con oración empatar. Hay una inconstancia espiritual en las iglesias, en los pueblos, que dice que están junto a los árboles frondosos, en los collados altos. Dice: pero entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Será posible destruir entonces esa semilla? Porque yo sí he estado sintiendo cosas, pastor. Yo sí he estado luchando con cosas. ¿Usted está luchando con algo? Levante la mano. Sí, levante la mano, levante el pie. Yo también estoy luchando. Todos estamos luchando. Todos estamos luchando. ¿Me entiendes? Todos estamos luchando con eso. Pero necesitamos de verdad, para poder ir a quitar esa semilla que está ahí, que nos ha hecho tanto daño, podemos así rápido enseñar 3 o 4 cosas. La oración, la palabra, la obediencia y la fe. Vamos a romper eso, hermano, de una vez por todas.
la oración. Haga bien la tarea. Si la hace a medias, no va a funcionar. Usted va a terminar tarde o temprano. No sé, pastor. Aquí me han llegado personas que dicen, pastor, me vengo a despedir. Y eso, definitivamente, no fui capaz. No fui capaz con eso. Me venció el pecado. Y es con seguridad también que no ha podido tratar eso como la Biblia lo dice. La Biblia nos enseña cómo tratar eso. Si hablamos de la oración, dice el Señor, Marcos 14:38, tienen que estar despiertos, no se pueden dormir espiritualmente. Tienen que estar velando, dice el Señor, muy atentos de sus amigos, muy atentos de los ambientes, muy atentos de los fines de semana, muy atentos de las páginas que está consultando, de los Facebook que está viendo, de la televisión que está absorbiendo, o si no caemos en la iniquidad de los pasados, hermano. Usted tiene que hacer ese pacto con Dios, ese pacto de cuidar sus ojos, cuidar sus manos, cuidar sus oídos, cuidar todo lo que hace, porque la abundancia de ellos habla sus bocas y contamina al hombre, y las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Entonces el Señor dice, velad, velad, no se duerman. En este mundo no nos podemos dormir, hay que estar despiertos para que no puedan entrar en tentación. Si usted no vela y está despierto y se mete en la crema de la pornografía, no podrá salir. No podrá. Aquí la tocará el Espíritu Santo caerá, o de pronto le saldrá algún demonio, y eso es solo de paseo. Vuelve a entrar porque usted se está contaminando constantemente en el mismo ambiente. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mire cuán dispuesto está el Espíritu a la verdad. Él está hambriento, el Espíritu está sediento, el Espíritu quiere que lo alimente. Pero si usted lo alimenta con esas cosas que no son las ideales y con las amistades que no son las ideales, no lo va a fortalecer, sino que lo va a debilitar, para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne tuya y la mía es débil. No podemos darle oportunidades porque los designios de la carne son conocidos: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos y toda esa lista que está en Gálatas. Usted siente eso como yo, pero necesitamos estar atentos. Y luego de usted estar haciendo ese ejercicio espiritual, porque necesita, hermano, usted necesita meditar, necesita orar, necesita arrepentirse, necesita meditar en Dios, tener ese encuentro, esa intimidad con Dios, entrando en su aposento, y cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo invisible, y verás lo que pasa en público. Allí hay que hacer un trato espiritual, y después se sirve en la mesa lo que nosotros llamamos el alimento de la palabra de Dios, que puede renovar nuestras mentes. Porque dice, no, pero es que mi mente la tengo llena de física, clínica, cálculo y cantidad de ciencia, y yo leo mucho, yo soy muy estudiado. Sí, pero necesita alimentar el espíritu con el pan del cielo. Miren este texto, quiero que lo analice. En el libro de Juan, en el 17:17, es un texto muy conocido, porque usted va a entender, ahí donde usted va a tomar valor de lo que significa servirse en la mesa con la palabra. Porque usted lee de todo, ve de todo, se alimenta de todo, pero no consulta la palabra. Mientras no consulte la palabra y se sumerja en el alimento espiritual, usted nunca va a obtener santidad. Ahí dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Empiece a leerla seriamente. Sáquele tiempo como le saca tiempo a sus cosas, a sus estudios, a sus negocios. Sáquele tiempo seriamente, porque la iniquidad es seria. Con la iniquidad no se puede jugar. La iniquidad nos va a tratar de atrapar nuevamente. Eso está ahí, lo estamos viendo. Cada vez que visitamos nuestras familias, su cuerpo queda impactado, o a veces impregnado. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ya descubrimos cuál es la verdad.
Ahora quiero que lo complemente con este otro texto y encadénelo con Juan 8, 31 y 32. Mire cómo encadenamos esta palabra de verdad. El libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, eso no es cuestión de unos días, de emociones, un retiro espiritual, es toda la vida hay que permanecer en él. Es todo un trabajo espiritual. Y si permanecieres verdaderamente en su palabra, dice el siguiente texto, regálemelo, Banquita. Conoceréis la verdad y la verdad. No hay otra forma de romper la iniquidad. No hay otra forma. Es reconocer a través de la palabra mi verdad. Y la verdad me lleva a la santidad y la santidad me hace libre. Efesios 4:22. Miren esto. En cuanto a la pasada, como diciendo Pablo, ¿recuerdan la vida pasada? Lo que decían, cómo hablaban, cómo pensaban, cómo miraban el sexo opuesto. ¿Recuerdan eso? La vida pasada, su pasada manera de vivir. Despojaos. Es algo que lo vamos a tener que hacer nosotros. Y uno muchas veces dice, quítame esto, Señor, quítame esto. Despojados del viejo hombre, que quiere decir también vieja mujer, que está viciado. Es como un vicio. Se vuelve como un vicio. Y dice la Biblia, ¿cómo podéis hacer el bien si estando habituados? Se vuelve un hábito de ser como ellos son, de hablar como ellos son. Pero dice el Señor, quítese ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Mire dónde está la renovación. Regáleme el otro texto. La renovación. Renovaos es aquí. Ya el cuerpo va a ser el mismo. Es mi manera de pensar en el espíritu de vuestra mente. Como yo veo las cosas, como yo califico las cosas, como yo recibo las cosas, como yo interpreto las cosas. Renuévese en su forma de pensar, porque sigue pensando de la misma forma, está viendo las cosas de la misma forma. Y el Señor dice, yo necesito que usted se renueve espiritualmente. Tiene que nacer de nuevo del Espíritu. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted se desliga completamente. Mire el siguiente texto. Mire el siguiente texto. El siguiente texto, el 4:24. Vístase del nuevo hombre. Mire cómo se viste. Volvemos nuevamente a la palabra verdad. Vestido del nuevo hombre que está creado en Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea que usted se hace nueva criatura. Por eso le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Es en la palabra que usted se renueva. Es ese banquete que usted está disfrutando hoy, pero ¿lo sigue haciendo en su casa? ¿Lo sigue haciendo en su devocional? Dice, el espíritu está dispuesto. Dice que según el hombre, dice el apóstol, según el hombre interior se deleita. O sea, usted lo que está el espíritu ahora recibiendo es un banquete. Esto es un postre. Y le está diciendo al espíritu, coma, abra la boca. Abra la boca, hermana. Es como que ese espíritu está hambriento. Y usted mira el reloj, que no se acabe el culto. Deme más. Y la carne, duérmase, ronque. Pero no se puede dormir hoy.
ronque, ronque. No, no, Señor. El cuerpo está hoy afligiéndose porque su espíritu se está alimentando. Está recibiendo pan del cielo, pan del cielo. Pero mire, usted va a recibir pan del cielo y usted va a salir como, yo no sé, yo me siento como, no sé, llegué del culto fortalecido, pero vuelve a lo mismo, llega y coge la televisión y, uy, ¿qué es eso? ¿Qué animal es ese? Y empieza a ver cosas y el espíritu nuevamente, tiene que conservar la santidad. ¿Cómo la conservo? Con obediencia. Porque hablábamos de la oración, hablábamos de la palabra, hablábamos de la obediencia y hablábamos de la fe. La obediencia es esta, 2 de Corintios 7:1. Mire la obediencia, esto ya me corresponde a mí. A cada uno, yo no lo puedo hacer por usted. Jesús no lo puede hacer por usted. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, redención, vida eterna por los siglos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararla para vosotros. Tenemos tales promesas. Limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Este amiguito me está haciendo daño. Dele bomba. ¿Qué? Bomba. Ponga a esa persona en su lugar, que siempre es la misma amiga que la contamina. Por Dios, sáquela de su lista. Este es un veneno de amigo. Y el Señor dice, limpia el camino, hijo, de toda contaminación de carne y del espíritu. El espíritu se puede contaminar y la carne también. Mira, hermano, cuántas personas hoy están muriendo de SIDA. Se contaminó su carne, se le dio lugar a muchas situaciones con otras personas y adquirieron enfermedades que hoy la están lamentando. Se contamina la carne, se contamina el espíritu. Dice aquí, perfeccionando. Dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mire el secreto que da el apóstol. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tenga respeto por el Omnipotente. Dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener el temor a Dios todos los días? Tú me observas. Tú me observas, porque uno hace cosas escondidas. El hombre dice, sale una película de porno y le tiene miedo a la esposa. Mira así. Y mira cosas en el celular. En el celular mira cosas, pero primero mira que la esposa no esté por ahí, o que el esposo. No, la Biblia dice que el ojo de Dios está en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces el hombre que tiene temor a Dios se encuentra un celular y le quita la SIM card y la lleva a que lo reseteen. No, usted lo entrega. El hombre de Dios no se deja contaminar. La mujer de Dios no se deja contaminar, tiene conciencia porque sabe que usted es el mismo aquí y en Cartagena. ¿Ah? Digo, no, es que es Cartagena de Indias. Y allá están las cartageneras. No, es el mismo Dios de Cartagena. Así que, amados, hay que ver si nos prenden la planta. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Busquen en sus Biblias Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría.
el 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellos. Mire, hermano, sí, a través de Adán se abrió el pecado, a través de Adán se abrió la transgresión, a través de Adán se vino todo eso generacional. Pero el Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice que también a través de Jesucristo nos ha dado una nueva vida. No nos quedamos en Adán, ni en las maldiciones generacionales, ni en lo que pudieron vivir nuestros ancestros, nuestros antepasados. Aquí dice que por la fe en el Hijo de Dios, ahora somos libres. Usted tiene que creer esto que vamos a leer hoy. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, escúchelo. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o reinó el pecado, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Dice así, aquí lo aclara el apóstol. Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, o sea, por Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque, así que, como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia suya, o por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz o de nuestra sanidad fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y él, todo lo que se hizo maldición, él nos libró de la maldición generacional. No tiene por qué usted caer en lo que cayeron todos ellos y vivir lo que vivieron todos ellos y de las enfermedades. Si usted por la fe cree, anula y declara que usted es limpio de toda maldición, que por el sacrificio en la cruz y por la fe en su sangre, usted es una nueva criatura. Lo tiene que declarar.